pues nos da muchísima alegría. Hoy vamos a hablar entonces de la ruta de actuaciones para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes con sus derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Este lineamiento es del 26 de febrero de 2016 y no se ha actualizado. Estamos esperando que ahora con la implementación del MAC, que ya el sábado tuvimos la oportunidad de conocer, pues se le hagan unas modificaciones. No recuerdo la fecha, pero el lineamiento ahora no menciona derechos inobservados, ahora solamente hablamos de derechos amenazados o vulnerados. Y para superar esta condición a través del PAR, hay otro documento que nos da la ruta para los derechos inobservados. Me parece súper importante hacer esta precisión. Bueno, la ruta de actuaciones se articula con el modelo de atención basado en el enfoque sistémico, eso también estuvimos hablando el sábado en la capacitación del MAR. El modelo sistémico o el modelo ecológico van muy de la mano, no son iguales. Es importante también que tengamos eso bien en cuenta. Y este lineamiento está organizado en 3 capítulos. El primero son las generalidades, que es la introducción, el marco conceptual, el marco jurídico y los objetivos. Luego ya la ruta como tal de restablecimiento de derechos y terminamos con las medidas de restablecimiento de derechos. Nosotros vamos a hacer hoy énfasis en las actuaciones que hacemos como trabajadores sociales o los compañeros de desarrollo familiar, aunque pues como el lineamiento está del 2016 y no se le había hecho la reforma, pues solamente habla de profesionales en trabajo social, pero pues sabemos que también nos incluye a ellos. Bueno, el objetivo general del lineamiento de la ruta de actuaciones es establecer los parámetros orientadores de aplicación práctica para las autoridades administrativas, que recordemos que son los defensores de familia, los comisarios e incluso algunos municipios cuentan con inspector, y sus equipos técnicos interdisciplinarios en el desarrollo de las actuaciones de restablecimiento de derechos que se adelantan a favor de los niños, las niñas, los adolescentes, los mayores de 18 años de edad con discapacidad mental absoluta, las madres gestantes y lactantes, adolescentes y los hijos de las madres con mayores de 18 años que al nacer tengan sus derechos amenazados o vulnerados. A veces hago pausa porque está pasando un carro o una moto y suena durísimo. Bueno, el capítulo 2, que ya es el restablecimiento de derechos, inicia con la fase 1, que es la recepción del caso. Esta actuación, en su etapa 1, la hacen los equipos de servicios de atención del instituto o atención al ciudadano, o pues quien haga sus veces en la comisaría de familia o inspección de policía. Ahí se realiza la apertura de la historia de atención. Esta apertura no es física, es a través del aplicativo, que es el sistema de información misional. Cuando habla de contactar al representante legal del niño es porque hay situaciones en las cuales los niños son traídos por la policía o los niños se entregan. Y se clasifica el motivo de petición en el módulo de atención al ciudadano. Nosotros también tenemos programada una capacitación sobre el CIN para que nos vayamos familiarizando también con el módulo del sistema de información misional. Y se direcciona el caso. ¿Qué quiere decir que se direcciona el caso? Cada centro zonal está distribuido pues de ciertas maneras. Los centros zonales todos tienen dinámicas diferentes, entonces hay defensorías especializadas, defensorías mixtas y servicios de atención maneja el reparto. Hay centros zonales que lo hacen manualmente, hay centros zonales que han implementado algún sistema por Excel o por alguna plataforma como para hacerle seguimiento a eso. Entonces, cuando hablamos de direccionamiento del caso es porque ya se pasa a una defensoría de familia. En la etapa 2, que son las actuaciones de la autoridad administrativa, entonces se crea el beneficiario. Esto es en el sistema de información misional. Si no se crea el beneficiario, el sistema no permite que los demás profesionales alimentemos el sistema con todas y cada una de las actuaciones que tenemos que hacer. La verificación del estado de cumplimiento de derechos pues es la que se hace a través de las valoraciones iniciales, que ya vamos a hablar de ellas.
Y se hacen otras actuaciones como una entrevista a los niños que la hace la autoridad administrativa y puede ser acompañada de su equipo técnico cuando mencionan que el dictamen pericial es porque todas los informes que nosotros emitamos deben tener un carácter de dictamen pericial y se hacen las valoraciones por psicología, nutrición y trabajo social. Yo no logro ver aquí si hay alguna pregunta. Espérenme, reviso en el celular. Nada, todo bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Alguno habla y yo escucho súper distorsionado. Aquí Sandy dice que no está siendo grabada. Vale. Vale, alcancé a escuchar que las preguntas al final, me parece. Bueno, entonces la ruta que nos pide a los profesionales de trabajo social en esta primera etapa, que es la verificación de derechos. Entonces nosotros debemos identificar la situación problemática que está atravesando el niño, la niña o el adolescente, los hechos desencadenantes, las problemáticas asociadas y los antecedentes familiares. Asimismo, nosotros debemos compilar información sociodemográfica de los niños, identificar las posibles redes vinculares o institucionales de apoyo a la familia y caracterizar la familia en cuanto a tipología, estructura familiar, conformación, el ciclo vital, los roles, los eventos significativos, la procedencia de esa familia, los rasgos culturales, entre otros. Ahora, al final, si nos da espacio, nos gustaría que revisáramos el formato para ir también como aterrizando qué es lo que lo que nos pide el lineamiento y para también como entrar en concordancia con el MAT y con el lineamiento del modelo, que ya nos hablan ahí pues del exosistema, del mesosistema, que es esto mismo, pero pues ya lo vamos identificando de acuerdo al MAT. También debemos identificar la asignación de los roles de género que estén en el hogar para establecer si existen patrones de discriminación y si estos tienen alguna relación con la problemática sufrida por los niños, niñas o adolescentes en ese momento, o sea, por el motivo de ingreso. Igualmente debemos elaborar de forma aproximada el genograma. ¿Por qué nos dice de forma aproximada? Porque recordemos que hay un documento que también se los vamos a compartir, que nos habla que el genograma debe tener mínimo tres ramas, digamos, el niño, sus papás y sus abuelitos. Entonces, ya si se apertura un proceso de restablecimiento, pues también vamos a ver más adelante que es nuestro deber ubicar como la mayor cantidad de familia, pero cuando habla de forma aproximada el genograma es como esas tres ramitas inicialmente. También debemos identificar los recursos, las herramientas protectoras y estratégicas que tienen estas familias y las redes, que eventualmente se pueden constituir en solidarios potenciales para estos niños. Y también debemos dar inicio a la elaboración del perfil de vulnerabilidad y generatividad. De toda esta información que nosotros debemos recopilar, vamos a rendir un concepto donde se debe incluir los antecedentes, las relaciones y dinámicas familiares y debemos aproximar las condiciones necesarias que deben darse para garantizar sistemáticamente los derechos de los niños o, en su defecto, las alternativas de atención que tiene el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para el desarrollo de acciones preventivas con la familia. Este concepto deberá informarse a la autoridad administrativa y debemos indicar exactamente cuáles son las alternativas para el restablecimiento de derechos de los niños en cuanto a la posible ubicación en su entorno familiar cuando éste sea apto o en caso contrario de no hallar familia biológica, que puede ser nuclear extensa, nosotros debemos darle a la autoridad administrativa otras opciones de ubicación de acuerdo con las condiciones que se presenten.
Bueno, retomando entonces el lineamiento, hay un espacio para intervención en crisis que la apoya psicología si es necesario, no se da en todos los casos. Y luego se da el concepto sobre el estado de cumplimiento de derechos, que eso lo hace la autoridad administrativa a partir de los conceptos que el equipo técnico profesional y define el trámite a seguir. Si está demostrada la inexistencia de la amenaza o vulneración de los derechos, la autoridad administrativa, mediante un auto o providencia motivada, ordena el cierre de la petición y con ella del caso se remite al archivo la historia que se aperturó para la conservación y guardado documental. Esto es en caso de que se cierre el proceso porque no se evidenció amenaza ni vulneración de derechos. La fase 2, entonces, es la definición del trámite a seguir. Las familias pueden acercarse a los centros zonales a solicitar asistencia de asesoría a la familia, que se articula con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Eso es de acuerdo al motivo de ingreso. No necesariamente tiene que ver con vulneraciones, casi siempre es cuando hay problemas de comportamiento de los niños o problemática relacionada más a la pareja. Entonces no hay necesidad de aperturar un proceso de restablecimiento, pero sí el instituto, al ser el ente rector del sistema, pues brinda esa asistencia y asesoría. También hay una guía específica que nos indica cómo debemos tratar estos asuntos. También el trámite puede ser de atención extraprocesal, que puede ser una conciliación fuera de un proceso de restablecimiento. Recordemos que las conciliaciones que maneja el instituto son en alimentos, en custodias y en visitas. Este trámite también puede ser un reconocimiento voluntario o una formulación de demanda, que puede ser por alimentos o por paternidad o por visitas. Otro trámite es la salida del país. La 1878 puntualmente menciona cuáles son los casos en los que un defensor de familia debe intervenir para dar el permiso, porque el permiso lo da el papá con el cual no viaja el niño. Pero hay casos en los que no es posible ubicar a los papás, entonces los defensores de familia tienen que intervenir para que los niños puedan salir. Eso está, como les decía hace un rato, en la 1878. Otro trámite es el restablecimiento internacional de derechos, que puede ser por niños extranjeros que están viviendo en el territorio o por niños colombianos que están viviendo en territorio extranjero. El lineamiento también hace alusión a las actuaciones que debe hacer, principalmente es el defensor de familia, y eso lo encontramos en el anexo 1 de este lineamiento, que Ana ya lo tiene en el blog. El tercer paso es, como tal, el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, que el marco legal está en el artículo 99 y subsiguientes de la 1098. Entonces, lo primero hay que establecer la competencia. La competencia puede ser subsidiaria, puede ser territorial o puede ser se me olvidó la otra. Cuando los defensores actúan por su mente, compañero. Creo que estoy buscando el lineamiento, que se me olvidó. A prevención. Cuando los defensores actúan a prevención, no tendrán competencia territorial, pero al conocer del proceso deben actuar a prevención. Sí, es claro cuando es por competencia territorial o por competencia subsidiaria o por competencia prevención. Yo considero que, a pesar de que esto es un tema legal, nosotros como trabajadores sociales debemos conocer los términos legales muy bien, porque la idea del equipo es como apoyar al defensor. Por ejemplo, cuando llega la petición, sea por el SIM, o sea por el correo, o sea por el Orfeo, o sea presencial, que los compañeros de servicios de atención se acercan a nuestra oficina a decirnos: hay un niño que trajo a la policía, por ejemplo, por esta y esta situación. Nosotros podríamos preguntarle al niño, por ejemplo, en dónde vive. O sea, pues aquí en mi caso, el niño vive en un municipio que no es Neiva, pues
por competencia territorial no tendríamos nosotros que atender el restablecimiento. Sin embargo, por competencia prevención sí tenemos que actuar inmediatamente, pues es un niño menor de edad, hay que buscarle su representante legal o un adulto el cual se pueda hacer cargo de él. Sí tendremos que actuar precisamente a prevención, entonces verificarle derechos para poder indicarle al defensor de familia con cuál adulto el niño se podría, digamos, ubicar. Pero tenemos claro que por competencia territorial nosotros no debemos adelantar el proceso de restablecimiento de derechos. Entonces sí me parece bien importante que tengamos esos términos que son netamente legales muy claros para que podamos como cumplir a cabalidad con lo que el lineamiento de ruta nos indica, que es sugerirle al defensor de familia como en términos prácticos qué hacer con el niño. Bueno, ya abrí aquí el lineamiento de ruta para estar súper segura de lo que les acabo de decir sobre las competencias, porque la de prevención no estaba muy segura. Bueno. Entonces voy a retomar de acuerdo a lo que dice el lineamiento. La competencia concurrente, que es cuando en el municipio exista defensor de familia y comisario de familia, la competencia está determinada por el factor diferenciador de la violencia intrafamiliar, es decir, el comisario de familia prevendrá, garantizará, restablecerá y reparará los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes cuando su vulneración o amenaza de derechos se haya realizado únicamente en el contexto de la violencia intrafamiliar. Recordemos que en agosto también entra en vigencia la ley que como que reorganiza y reformula el funcionamiento de las comisarías de familia. La competencia subsidiaria es cuando en los municipios donde no haya defensor de familia, sus funciones serán cumplidas por el comisario de familia. Y en ausencia del comisario, las funciones asignadas corresponden al inspector de policía. Recordemos que no en todos los municipios hay centros zonales. A eso se refiere la competencia subsidiaria. Y la competencia prevención es en los municipios en donde exista defensoría de familia y comisaría de familia o comisaría de familia de inspección de policía. Cualquiera de las autoridades administrativas asumirá a prevención el conocimiento del caso. Verificará inmediatamente el estado de derechos, protegerá al niño a través de una medida provisional si es el caso, remitirá las diligencias a la autoridad administrativa correspondiente al día siguiente a. Bueno, entonces, como ya se hicieron las valoraciones iniciales, se verificaron derechos y se determinó que hay una amenaza o vulneración de un derecho o de varios, entonces se procede a aperturar el paro. Esto que viene a continuación es netamente legal, pero como les digo, es súper importante que nosotros tengamos claro cuáles son los momentos y las etapas del proceso de restablecimiento de derechos. Luego el defensor de familia lo que hace es notificar el auto de apertura. ¿A quién le notifica el auto de apertura? Al representante legal de los niños, que recordemos que es papá y mamá. Esto se puede hacer personal o por aviso o mediante publicación o por estado, y esto se hace a través de las audiencias que ellos adelantan o de las diligencias como las publicaciones que se pueden hacer por la página web del instituto, por ejemplo. Luego, si el trámite que se identificó que se debe seguir es una conciliación, ese se debe hacer dentro de los 10 días siguientes al conocimiento de los hechos. Luego los defensores lo que hacen es correr traslado. ¿Y qué significa correr traslado? Es informarle a las familias que se aperturó el proceso, que se van a solicitar unas pruebas. Bueno, luego se hace una búsqueda de redes familiares y vinculares. Luego se decretan las pruebas, luego se fijan la fecha y la hora para celebrar la audiencia de práctica de pruebas y fallo, luego se hace la audiencia de práctica de pruebas y fallo del restablecimiento de derechos, luego si es el caso se homologa. Homologar es cuando la familia no está de acuerdo con la decisión que tomó el defensor y se oponen. Y el defensor de familia lo que hace es enviar el proceso a un juez para que él defina si la decisión que tomó el defensor de familia está correcta o por el contrario le ordena que tome otra decisión.
El paso 10 es el seguimiento del equipo técnico interdisciplinario y del coordinador del centro zonal. El lineamiento establece que el coordinador del centro zonal le hace un seguimiento a las medidas que tomen los defensores de familia, pero también nosotros hacemos un seguimiento a lo que dispuso el defensor, que puede ser vulneración de derechos, declarar a los niños en vulneración de derechos, puede ser si al inicio del proceso, cuando se aperturó el PAR, el defensor, luego de que nosotros emitimos nuestros informes, determinamos que por la amenaza o vulneración del derecho el niño debe ser retirado de su medio familiar, pues durante el tiempo que está solamente en una diapositiva, pero de acuerdo a los tiempos de la ley pueden ser de 6 a 18 meses, si el defensor determina que va a reintegrar el niño a su medio familiar, o ahora se llama reunificar, nosotros tenemos que hacerle seguimiento a eso que él ordena en su audiencia. Retomando las pruebas que el defensor decreta, entonces ahí es donde entran los informes para fallo. Al profesional en trabajo social o en desarrollo familiar nos pide que hagamos un estudio sociofamiliar y que rendamos el respectivo concepto, el cual tendrá carácter de dictamen pericial. Entonces el lineamiento nos dice que hay que formular unas hipótesis, hay que formular un problema de investigación, hay que determinar el tiempo, los espacios y las técnicas que se implementaron, hay que realizar las visitas domiciliarias necesarias, hay que incorporar los parámetros del perfil de vulnerabilidad y generatividad, hay que realizar la exploración de las redes sociofamiliares, hay que elaborar la historia sociofamiliar del niño. Esta historia está conformada por la procedencia de la familia, cuáles son las condiciones socioeconómicas, cuáles son las condiciones habitacionales del lugar de vivienda del niño, cuál es el contexto educativo de los niños, además de sus familias, y cuáles son los patrones de crianza que utiliza esa familia. Entonces, el profesional en trabajo social o en desarrollo familiar pues debe efectuar este informe, que repetimos es con carácter de dictamen pericial, y se debe especificar la siguiente información. Sin embargo, si nosotros ahora logramos ver los formatos, pues esto ha cambiado, aunque me gustaría que debatiéramos sobre qué tan pertinente es incluir todo lo que nos dice aquí en esos formatos, porque los que ya han revisado se habrán podido dar cuenta que están súper concisos. No está, esto que estamos viendo aquí debería ir como desmenuzadito para que nosotros simplemente lo que hagamos es dar como respuesta, pero no es tan así. Pero bueno, el lineamiento entonces nos dice que nuestro informe debe tener identificación de quien emite el informe, nuestro nombre, nuestra profesión, nuestro cargo, que es diferente, y la educación. El objetivo de la investigación, que ese es el que nos solicita la autoridad administrativa en un auto o en un memorando, que por lo general ellos deben remitirnos a nosotros. Se hace un breve resumen del caso y de la impresión diagnóstica emitida, cuáles son las personas que participan, cuáles son los antecedentes, que pueden ser de fuentes primarias o secundarias, cuál es el proceso metodológico que implementamos, el enfoque teórico, las técnicas, los instrumentos y los tiempos de ejecución, las hipótesis que elaboramos, las técnicas implementadas, los resultados y las conclusiones. Al profesional en psicología le ordena realizar la valoración psicológica integral y rendir el respectivo concepto, que tendrá igual el carácter de dictamen pericial, y al profesional en nutrición se le ordenará realizar el diagnóstico nutricional y rendir el respectivo concepto. Y el capítulo 3 habla de las medidas de restablecimiento de derechos, que son la amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. Esa amonestación se le hace a los papás como representantes legales de los niños. Otra medida es el retiro inmediato de los niños, las niñas o los adolescentes de la actividad que amenaza o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en las que se puedan encontrar, y además ubicarlos en un programa de atención especializada para el restablecimiento de sus derechos. La otra medida es la ubicación inmediata en medio familiar.
que puede ser nuclear o de origen, así está establecido el lineamiento de origen, o extenso, o ubicación en un lugar de paso. Recordemos que los hogares de paso son competencia de los entes territoriales, aunque el instituto les hace acompañamiento. La otra medida es la adopción o cualquier otra medida que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Hay que hacer también las acciones policivas, administrativas o judiciales procedentes, por ejemplo, cuando son violencias sexuales, pues hay que hacer la respectiva denuncia ante la Fiscalía. También hay que solicitar en casos de violencia física, por ejemplo, la restricción. Eso también es competencia de los comisarios de familia, entonces a eso se refieren las acciones policivas, administrativas o judiciales. No sé si aquí abrimos un espacio para preguntas o vamos al lineamiento, al formato, perdón, de verificación de derechos sociofamiliar. ¿Entendí que continuemos? Sí, señora. Vale, voy a buscar el formato y ya vuelvo a compartir pantalla. No, señora. Córrame. No quiero jugar, Michi. Ay, Michita. No quiero. Bueno, no sé, no sé. No, señor. Deme permiso. No, 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 no. ¿Aló? Bueno, este es el formato que tenemos para el informe de valoración sociofamiliar de verificación de derechos. No sé por qué no se ve el encabezado. De pronto porque estoy en línea lo voy a descargar. Que no me gusta verlo así. No veo por dónde se descarga. Estaba hablando con Ana hace un rato que uno se acostumbra a manejar Teams porque es la herramienta que tiene el instituto. Vas a, creo que en archivo y le das guardar. En la parte de arriba te vas a guardar el documento como tal. Y mientras descargas, ¿te puedo hacer una pregunta? Vale, gracias.
No, pero ya encontré la manera de escucharlos, los estoy escuchando por mi celular. Vale, Patricia, mira, sí, yo tengo una duda. Cuando tú nos estabas explicando el tema del genograma y de, digamos, que la primera valoración que se hace, identificando, digamos que la red familiar, posteriormente red extensa, tú hablabas de como las otras posibilidades que se deben ubicar frente, por ejemplo, a una posible, eh, bueno, lo voy a hablar así, reintegro, reunificación familiar, pero se puede hacer el reintegro con alguien que no sea parte de la familia, padrinos, madrinas, familiares, perdón, hay amigos de la familia y demás. Sí se puede hacer porque recordemos que hay una figura que se llama la familia solidaria. Lo que pasa es que en atención desde la Constitución Nacional debemos, o sea, es un derecho fundamental el estar con la familia y no ser separado de ellos. Entonces lo que debemos agotar es familia, pero si es posible, ya como última opción, porque tampoco debemos ver, yo estoy aquí buscando a Ana, ayúdame porfa, que dice que en 10 minutos se va a acabar la llamada. Vale. Bueno, entonces retomando, debemos agotar familia. Ahora, yo sé que el sábado, bueno, yo me desconecté porque tenía que salir, pero yo sé que vimos el modelo y el plan de gobierno del señor Duque le ordenó al instituto que modificara sus lineamientos, en el sentido de que hace alrededor de 7, 8 años la ONU dio una directriz mundial que las modalidades de internamiento de los niños deben ser abolidas. Debemos trabajar en modalidades de acogimiento familiar. Esto es porque está demostrado ya que el sistema de protección fracasó en todo el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niños deben estar con su familia, sí o sí. Entonces, si no es posible, papá, mamá, abuelito, tío, primo, tío segundo, tío abuelito, como sea que los identifiquemos, pues sí podemos ubicar una familia solidaria que pues algún vínculo debe tener con el niño, ¿no? Entonces, lo que tú mencionabas, el padrino, la madrina, de bautizo, de confirmación si ya son adolescentes. Nosotros ubicamos en algún momento a una niña con su profesor de sociales, con el que llevaba pues toda su primaria estudiando. Entonces sí es posible, pero en la medida de lo posible es como la última opción. Tengo otra duda, si se puede, pues aprovechando mientras descargas el documento. No lo pude descargar, pero aprovecha mientras se acaba esta llamada y volvemos a crear el enlace. Vale, tú hablabas de las medidas y una de las medidas es los talleres. ¿Esos talleres los dan desde la Defensoría y desde el ente territorial, alguna entidad específica para abordar o qué tipo de talleres se dan? ¿Te refieres a asistencia y asesoría a la familia? Sí, señora, gracias. No, eso es el instituto y hay un documento que dice exactamente cuál es el trámite, el procedimiento más bien que debemos adelantar. Eso también es a discrecionalidad de cada coordinador cómo organiza su centro zonal. En mi centro zonal teníamos una compañera trabajadora social que se dedicaba exclusivamente a esos trámites. Ahorita por la coyuntura del concurso, los nombramientos y eso no se está prestando ese servicio como tal, como lo establece la guía, que se las vamos a compartir también. Se está haciendo por reparto. Pero eso básicamente lo que dice es que tú, cuando llega la persona
a solicitar los servicios o se hace la remisión por escrito del hospital o de un colegio. Y servicios de atención tipifica por el motivo de ingreso esa petición, ya va perfilando para qué trámite se va a adelantar. Pero si es asistencia y asesoría a la familia, es el instituto el que debe dar. A veces necesitamos articular con otras entidades del sistema nacional como educación o salud. Recordemos que todo el tema de salud mental ahora es totalmente responsabilidad del sistema de salud. Nosotros no tenemos consultorio, digamos, oficinas privadas para cada profesional. En el Centro Zonal Neiva y en el Centro Zonal La Gaitana estamos todo el equipo en la misma oficina. El defensor le hicieron como su espacio, como su división, pero es dentro de la misma oficina. Psicólogos y trabajadores sociales casi que compartimos ahí a menos de 1 metro de distancia. Yo conozco el Centro Zonal, por ejemplo, San Cristóbal, y son en la misma oficina 2, 3, 4 compañeros. Entonces, nosotros además no hacemos intervención terapéutica. Tampoco nos da el espacio a veces para hacer la intervención que las familias requieren. Entonces tenemos que articular con salud, principalmente esas situaciones cuando requerimos, por ejemplo, pautas de crianza y los niños no están en modalidades. Contamos con un equipo también interdisciplinario que nos apoye. Entonces, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos e incluso deberíamos hacer, pero el tiempo y las mismas instalaciones, digamos, no lo permiten. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Bueno, perdóname la ignorancia. ¿Eso quiere decir que nos salimos y volvemos a ingresar? ¿Cómo funciona eso? Vale, perfecto. Entonces ya nos volvemos a conectar.